Delphias Audiolibros presenta Halo, la caída de Reach. Este libro es la primera novela del universo de Halo en ser publicada. Fue escrita por Eric Nylund y publicada el 30 de octubre de 2001. Capítulo 33. 0534 horas. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. UNSC Pilar of Photon. Sistema Epsilon Eridani. La Pilar of Photon detonó sus propulsores de emergencia de babor. La nave se deslizó fuera del camino del asteroide, evadiéndolo por 10 metros. El plasma del Covenant que los perseguía no lo hizo. Impactó la roca del tamaño de una ciudad y envió fuentes de hierro fundido y níquel al espacio. 9 de los 10 cazas del Covenant en forma de lágrima, apodados Seraphs por la ONI, también evitaron el asteroide. La 10ª nave se estrelló contra el asteroide y desapareció de la pantalla del puente. Las otras naves individuales aceleraron y se amontonaron alrededor de la Pilar of Photon, acosándola con fuego de láser de pulso. Cortana, dijo el capitán Kiss, activa nuestro sistema de defensa de punto. Los cañones de 50 mm de la Pilar of Photon centellearon, desmenuzando los escudos de las naves Covenant. Ya están en servicio, capitán, dijo Cortana con calma. Alférez Lobel, dijo el capitán Kiss. Detenga todos los motores y llévenos en un giro de 180 grados. Teniente Hikowa, prepare nuestro cañón Mach y arme las cápsulas de misiles Archer de la 1 a la 7. Quiero una solución de fuego que permita a nuestros misiles Archer impactar con la tercera ronda Mach. En ello, señor, contestó la teniente Hikowa. Como ordene, señor, dijo el alférez Lobel. Todos los motores respondiendo al alto total. Mirando, sujétense. Los motores de la Pilar of Photon centellearon y murieron. Los propulsores de navegación se encendieron y giraron la nave para hacer frente a la amenaza real, un carguero del Covenant. La enorme nave alienígena se había materializado a popa de la Pilar of Photon y ya había lanzado sus naves individuales. El carguero había lanzado entonces 2 salvas de plasma, que el capitán Kiss solo había logrado quitarse de encima entrando en el campo de asteroides. Cortana maniobraba la enorme Pilar of Photon como si fuera un yate deportivo, esquivaba ágilmente las rocas que se balanceaban, usándolas para apantallar el plasma del Covenant y los pernos de láser de pulso. Pero la Pilar of Photon saldría del campo de asteroides en 20 segundos. Solución de fuego en línea, señor, dijo la teniente Hikowa. Cañón Mach caliente y seguros internos de los misiles removidos. Lista para el lanzamiento. Dispare misiles a voluntad, teniente. Truenos de fuego rápido resonaron por el casco de la Pilar of Photon y un enjambre de misiles Archer se precipitó hacia el carguero que se acercaba. El cañón Mach está caliente, dijo Hikowa. Condensadores de refuerzo listos. Disparó en 8 segundos, señor. Debo hacer un pequeño ajuste a su trayectoria, teniente, dijo Cortana. Las naves Covenant están concentrando sus ataques en nuestra parte inferior. Capitán, con su permiso. Concedido, dijo Kiss. La solución de fuego fue recalculada, dijo Cortana. Aguarden. Cortana disparó los propulsores y la Pilar of Photon rotó el vientre hacia arriba. Colocó la mayoría de sus cañones de 50 mm sobre los cazas Seraph del Covenant por debajo de ella. Los campos de fuego superpuestos desgastaron sus escudos, perforaron sus cascos acorazados con un millar de balas, atravesaron a los pilotos con una lluvia de proyectiles y salpicaron sus reactores. 9 bocanadas de fuego quedaron detrás de la Pilar of Photon y se desvanecieron en la oscuridad. Naves enemigas destruidas, dijo Cortana, aproximándonos a la posición de disparo. Cortana, dame una cuenta atrás. Teniente Hikowa, disparé a mi señal, dijo el capitán Kiss. Lista para disparar. A su orden, dijo la teniente Hikowa. Cortana asintió. Su delicada figura se proyectaba en miniatura dentro del holotanque del puente. Mientras ella asentía, apareció una pantalla de tiempo, los números contando hacia atrás rápidamente. Kiss agarró el borde de la silla de mando, sus ojos pegados a la cuenta atrás. 3 segundos, 2, 1. Ahora, disparando, contestó Hikowa. Un destello triple de relámpago saturó la pantalla de visualización delantera y se filtró desde la ventana de visión. 3 proyectiles al rojo vivo cruzaron la distancia negra entre la Pilar of Photon y el carguero del Covenant. A lo largo del costado del carguero, motas de luz se acumulaban mientras reconstruían las cargas de sus armas de plasma. Los misiles Archer eran diminutos puntos de combustión en la distancia. Los láseres de pulso del carguero dispararon y derritieron 1/3 de los misiles que llegaban. La Pilar of Photon rodó a estribor y se movió. El capitán Kiss flotó en caída libre durante un latido, y luego aterrizó torpemente en la cubierta. La superficie almenada de un asteroide apareció en su cámara de babor, a unos metros de distancia, y luego desapareció. El capitán Kiss estaba agradecido de no haber tenido tiempo de inicializar la IA de la Pilar of Photon. Cortana se desempeñaba magníficamente. El trío de ardientes proyectiles Mach golpeó al carguero. El escudo parpadeó una vez, 2 veces. El tercer proyectil logró atravesar, destripando la nave de proa a popa. El carguero giró lateralmente. Sus escudos tartamudearon una vez, intentando restablecer una pantalla protectora. Un centenar de misiles Archer impactó, destrozaron el casco,
convirtiéndolo en fuego y chispas y metal ardiente. El carguero alienígena escoró y se estrelló contra el asteroide que la Pilar o Fotón acababa de evitar por poco. Se quedó atascado ahí, con su casco roto y agrietado. Columnas de fuego florecieron de la nave destrozada. El capitán Kiss suspiró, una victoria. Sin embargo, los Spartans no llevarían esa nave al espacio del Covenant. Esta no iría a ninguna parte. Cortana, marca la ubicación de la nave destruida y el asteroide. Puede que tengamos la oportunidad de rescatarla más tarde. Sí, capitán. Alférez Lobel, dijo el capitán Kiss, denos la vuelta y denme la mejor velocidad para llegar al punto de reunión Zulu. Lobel accionó los propulsores y giró la Pilar o Fotón hasta el espacio relativo normal con Rich. El estruendo de los motores sacudió las cubiertas mientras la nave aceleraba hacia el interior del sistema. Tiempo estimado de llegada 20 minutos a la máxima velocidad, señor. La batalla por Rich podría haber terminado para cuando llegara ahí. El capitán Kiss deseó poder moverse a través del desliespacio en saltos cortos y precisos como el Covenant. Ese carguero se había materializado 1 kilómetro por detrás de la Pilar o Fotón. Si él tuviera ese tipo de precisión, podría estar en el punto de reunión ahora, y ser de alguna utilidad. No obstante, cualquier intento de saltar hacia el interior del sistema sería, en el mejor de los casos, una tontería. En el peor de los casos, sería un movimiento fatal. Los objetivos de salto variaban en cientos de miles de kilómetros. Teóricamente, podrían volver a entrar en el espacio normal dentro del Sol de Rich. Cortana, dame la máxima magnificación en las cámaras delanteras. Como ordene, señor, dijo ella. La vista en la pantalla adelante se amplió, saltó y se volvió a enfocar en el planeta Rich. A 20.000 kilómetros del planeta, un grupo de 100 naves del UNSC estaban congregadas en el punto de reunión Zulu. Destructores, fragatas, 3 cruceros, 2 cargueros, y 3 estaciones de reacondicionamiento y reparación flotaban encima de ellas, en espera de que fuesen utilizados como escudos de sacrificio. 52 naves de guerra adicionales del UNSC se dirigen al punto de reunión Zulu, reportó Cortana. Cambia el enfoque de la pantalla a la sección 4x4. Cortana, muéstrame esas fuerzas del Covenant. La esfera parpadeó y se trasladó a la flota del Covenant que se acercaba. Había tantas naves que el capitán Kiss no podía estimar su número. ¿Cuántas?, preguntó. Actualmente estoy rastreando 314 naves Covenant, capitán, contestó Cortana. El capitán Kiss no podía apartar su mirada de las naves. El UNSC solo había ganado batallas contra el Covenant cuando superaban en número a las fuerzas enemigas 3-1. Y no al revés. Tenían una ventaja: los cañones orbitales Mach alrededor de Rich, el arma no nuclear más poderosa del UNSC. Algunos los llamaban supercañones Mach o el Gran Garrote. Sus bobinas de aceleración lineal eran más grandes que las de un crucero del UNSC. Propulsaban un proyectil de 3.000 toneladas a una velocidad tremenda, y podían recargarse en 5 segundos. Obtenían energía directamente del complejo de reactores de fusión del planeta. Retrocede el ángulo de la cámara, Cortana. Déjame ver toda el área de la batalla. Las naves del Covenant aceleraron hacia Rich. La flota en el punto de reunión Zulu disparó sus cañones Mach y sus misiles. Los cañones orbitales Super Mach también abrieron fuego. 20 rayas de metal caliente de color blanco ardieron a lo largo de la noche. El Covenant respondió lanzando una salva de torpedos de plasma contra las armas orbitales. Había tanto fuego en el espacio que parecía una llamarada solar. Mortales arcos de llamas y metal corrieron por el espacio y se cruzaron. Los motores de las 3 estaciones de reacondicionamiento cobraron vida y las naves con forma de plaquetas se movieron hacia el camino del vapor llameante. Un perno de plasma alcanzó el borde de la estación que iba adelante. Un incendio se desparramó sobre su superficie plana. Más pernos la golpearon, y la estación se derritió, se dobló e hirvió. El metal brilló con un color rojo, luego blanco caliente, teñido de azul. Las otras 2 estaciones maniobraron hasta posicionarse y protegieron los cañones orbitales del feroz asalto. Torpedos de plasma chocaron con ellas y rociaron penachos de metal fundido hacia el espacio. Después de una docena de golpes, nubes de metal ionizado rodeaban el lugar donde habían estado las 3 estaciones. Habían sido vaporizadas. Lo último del plasma del Covenant golpeó la neblina, se diseminó, fue absorbido, e hizo que la nube brillara de una naranja infernal. Mientras tanto, la salva inicial de la flota y las rondas de los Super Mach alcanzaron a la flota del Covenant. Los proyectiles Mach más pequeños rebotaron en los escudos del Covenant. Se necesitaron 3 o más para desgastarlos. Los proyectiles Super Mach, sin embargo, fueron otra historia. El primer proyectil Super Mach golpeó un destructor del Covenant. El escudo de la nave destelló y desapareció. El impulso residual del impacto se transfirió a la nave, el casco se onduló y se rompió en 1.000.000 de fragmentos. 4 minas nucleares detonaron en el centro de la flota del Covenant. Docenas de naves con escudos derribados ardieron en color blanco y se disolvieron. Sin embargo, las otras naves se encogieron de hombros ante el daño. Sus escudos ardieron de un color plata brillante, y luego se enfriaron. Las naves sobrevivientes del Covenant avanzaron hacia el interior del sistema,
Un tercio de su número se quedó atrás, sus cascos radiactivos ardiendo o porque fueron totalmente destruidas por los proyectiles de los Supermac. Cargas de plasma se acumularon en las líneas laterales de las naves del Covenant. Dispararon. Dedos de energía mortal se extendieron por el espacio hacia la flota del UNSC. Una nave del Covenant estaba situada en el centro de la flota, una gigantesca embarcación, más grande que 3 cruceros del UNSC. Haces de color azul blanquecino destellaron desde su proa. Una fracción de segundo más tarde, 5 naves del UNSC detonaron. Cortana. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Kiss. Lovell. Empuje esos sobrealimentadores del motor tan caliente como pueda. Funcionando al 310%, señor, reportó Lovell. El tiempo estimado de llegada es de 14 minutos. Volviendo a reproducir y mejorando digitalmente la grabación del video, dijo Cortana. Ella dividió la pantalla y amplió la enorme nave del Covenant, repitiendo el video mientras la gran nave disparaba. Los haces de energía del Covenant parecían láseres de pulso, pero teñidos de blanco plateado. El mismo efecto de centelleo que habían visto cuando sus escudos eran golpeados. Cortana retrocedió la escena para observar al condenado destructor Minotaur del UNSC. La lanza de energía era delgada como una aguja. Impactó la embarcación en la cubierta a popa, cerca del reactor. Cortana jaló la vista hacia atrás y ralentizó la imagen fotograma por fotograma. El haz perforó toda la nave, emergiendo por debajo, en la cubierta H junto a los motores. Perforó cada cubierta y ambos juegos de placas de batalla, murmuró el capitán Kiss. El haz se movió a través de la Minotaur, rebanando una franja de 10 metros de ancho. La trayectoria proyectada del haz atraviesa los reactores de la nave del Minotaur, dijo Cortana. Una nueva arma, dijo el capitán Kiss. Más rápida que su plasma. Más mortífera, también. La gran nave del Covenant se desvió de su rumbo y se alejó aceleradamente de la batalla. Quizás no quería arriesgarse a acercarse demasiado a sus armas macroorbitales. Cualquiera que fuera la razón, Kiss estaba agradecido de ver que se retiraba. Las fuerzas del UNSC se dispersaron lentamente. Unos lanzaron misiles para interceptar los torpedos de plasma, pero los explosivos de alta energía no hicieron nada para detener los pernos sobrecalentados. 50 naves del UNSC se encendieron como bengalas, ardiendo, explotando, cayendo hacia el planeta. Los cañones orbitales Supermac dispararon. 16 disparos y 16 naves del Covenant se convirtieron en hogueras y fragmentos brillantes. La flota del Covenant se dividió en 2 grupos. La mitad aceleró para enfrentarse a la flota dispersa del UNSC. El resto de sus naves se arqueó en ascenso en relación con el plano del sistema. Ese grupo maniobró para obtener un tiro limpio alrededor de la nube de titanio vaporizado de las estaciones de recondicionamiento. Iban a apuntar a los cañones orbitales. Cargas de plasma se acumularon a lo largo de sus costados. Los cañones orbitales dispararon. Los proyectiles superpesados atravesaron las nubes de vapor metálico ionizado, dejando torbellinos y espirales en la neblina. Impactaron a 18 naves del Covenant que se acercaban, rasgando a través de ellas como papel de aluminio, con el impulso suficiente para pulverizar sus cascos. 6 naves del Covenant pasaron más allá del vapor de la nube que interfería. Tenían un tiro limpio. Los cañones Supermac dispararon de nuevo. Plasma surgió de los costados de las cercanas naves del Covenant. Los proyectiles de los Supermac alcanzaron a las embarcaciones y arrasaron con el enemigo. Sin embargo, las corrientes de plasma ya habían sido lanzadas. Se dirigieron hacia los cañones orbitales, impactaron y convirtieron las instalaciones en torrentes de chispas y metal fundido. Cuando la neblina se despejó, 15 de las instalaciones orbitales Supermac permanecían intactas. 5 habían sido vaporizadas. Las naves del Covenant que atacan a la flota dieron la vuelta y huyeron en un vector hacia el exterior del sistema. Las naves restantes del UNSC no las persiguieron. Llegan órdenes, señor, gritó el teniente Dominic. Se nos ordena retroceder y reagruparnos. Kiss asintió. Cortana. Él dijo, ¿puedes darme las estimaciones de daños y bajas de la flota? Su pequeña imagen holográfica confluyó en el tanque de despliegue. Sí, capitán, dijo ella. Levantó una ceja hacia él. ¿Está seguro que quiere las malas noticias? Las estimaciones de daños se desplazaron por su pantalla personal. Habían sufrido grandes pérdidas. Se estimaba que quedaban 20 naves. Cerca de un centenar de embarcaciones destrozadas y en llamas del UNSC flotaban, sin vida, en la zona de combate. El capitán Kiss se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Exhaló. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró. Podría haber estado más cerca. Capitán, susurró Cortana. Contempló la retirada del Covenant. Una vez más, fue demasiado fácil. No. Había sido cualquier cosa menos fácil para las fuerzas del UNSC, pero el Covenant ciertamente se estaba rindiendo mucho antes que en cualquier batalla anterior. Los alienígenas nunca se detenían cuando se enfrentaban a un enemigo, excepto en Sigma Octanus. Él pensó. Cortana.
dijo el capitán Kiss. Escanea los polos del planeta Rich y filtra la interferencia magnética. La pantalla de visualización se desplazó hacia el polo norte de Rich. Cientos de naves del Covenant se dirigían hacia la superficie del planeta. Comuníqueme con el cuartel general del comando de la flota. Le ordeno al teniente Dominic. Copie este mensaje al comandante de la flota. También. A sus órdenes, señor, dijo el teniente Dominic. Canal conectado. Dígales que están siendo invadidos. Naves de descenso se dirigen a ambos polos. Dominic envió el mensaje. Escuchó un momento y luego informó. Mensaje recibido y confirmado. Señor. Los cañones Supermac pivotaron y dispararon, destrozando docenas de naves de descenso del Covenant en la estela supersónica de los proyectiles. Lo que quedaba de la flota del UNSF se dividió en dos grupos, moviéndose hacia cualquiera de los dos polos. Dispararon misiles y armas Mac y destruyeron las naves de descenso en pedazos. Los polos estuvieron salpicados con miles de meteoroides a medida que los trozos de casco se quemaban en la atmósfera. Cientos deben haber conseguido pasar, pensó Kiss. Señal de socorro entrante desde el planeta del cuartel general del comando de la flota, señor, dijo el teniente Dominic, con la voz alterada. En los altavoces, dijo el capitán Kiss, hay miles de ellos, grunts, jackals, y sus guerreros élites. La transmisión se rompió en estática. Tienen tanques y aeronaves. Dios, han traspasado el perímetro. Retrocedan, retrocedan. Si alguien puede escuchar esto, el Covenant está en tierra. Se congregan cerca de la armería. Están. Los altavoces se llenaron de ruido blanco. El capitán Kiss hizo una mueca de dolor al oír gritos, huesos rompiéndose. Una explosión. La transmisión se cortó. Señor. La teniente Hall dijo. La flota del Covenant ha alterado su trayectoria de salida. Están girando. Se giró para mirar al capitán. Vienen para otro ataque. El capitán Kiss se paró más derecho y alisó su uniforme. Bien. Se dirigió a la tripulación con la voz más tranquila que pudo reunir. Parece que no es demasiado tarde después de todo. El alférez Lowell asintió. Señor. Tiempo estimado de llegada al punto de reunión Fulú en 5 minutos. Quiten todos los bloqueos de seguridad de los misiles, ordenó el capitán Kiss. Pongan nuestro Longsword pilotado a distancia en el tubo de lanzamiento. Y asegúrense de que los condensadores y amplificadores del cañón Mac estén calientes. El capitán Kiss sacó su pipa, la encendió y la aspiró. El Covenant estaba, por supuesto, tras los cañones orbitales. Su arremetida suicida frontal, si bien casi lo suficientemente efectiva, había sido solo otra distracción. El verdadero peligro estaba en tierra. Si sus tropas destruían los generadores de fusión, los cañones Supermax serían un montón de chatarra flotante en órbita. Esto es malo, se murmuró a sí mismo. Cortana apareció en el pedestal de la IA cerca de la estación de navegación. Capitán Kiss, estoy recibiendo otra señal de socorro. Es de la IA del muelle espacial de Rich. Y si cree que esto, señaló hacia la flota del Covenant que se acercaba en la pantalla. Es malo. Espere a oír esto. Se pone peor. Capítulo 34. 0558 horas, 30 de agosto de 2552, calendario militar. UNSC Pilar o Photon, Sistema Epsilon Eridani. La misión acababa de encontrar otro inconveniente. Nunca le había pasado por la cabeza al jefe maestro que no lograría sus objetivos. Tenía que tener éxito. El fracaso significaba la muerte no solo para sí mismo, sino para todos los Spartans. Cada humano se paró ante la pantalla de visualización en la bahía de carga y volvió a leer la transmisión de prioridad alfa que el capitán Kiss había enviado. Canal de prioridad alfa, para el almirantazgo de la IA 8575 intendente del muelle espacial de Rich, también conocida como Doppler. Clave pública con cifrado triple y sello de tiempo, rojo vivo rojo vivo. Comienza el archivo. Acción inmediata requerida artículo. Se detectaron paquetes de invasión de datos del Covenant penetrando el cortafuegos de la red del muelle de Rich. Software de contraintrusión promulgado. Resolución: 99,9% de certeza de neutralización. Artículo: la inicialización del protocolo de triple detección descubrió a la corbeta Circumference Bahía Gamma 9 aislada de la red del muelle de Rich. Artículo: naves del Covenant detectadas en el vector del rebufo que intersecta la bahía Gamma 9. Conclusión: los datos de navegación no protegidos de la Circumference han sido detectados por las fuerzas del Covenant. Conclusión: violación del protocolo COL. Acción inmediata requerida. Fin del archivo. Repitió la llamada de socorro desde el cuartel general de tierra del comando de la flota en Rich. Han traspasado el perímetro. Retrocedan, retrocedan. Si alguien puede escuchar esto, el Covenant está en tierra. Se congregan cerca de la armería. Están. El jefe maestro copió estos archivos y los envió por el canal de comunicación de su escuadrón. También tenían derecho a saberlo todo. Solo había una razón para que el Covenant lanzara una invasión terrestre: destruir los generadores de defensa planetaria. Si lo lograban, Rick caería. Y solo había una razón por la que el Covenant quería la nave Circumference: saquear su base de datos de navegación, y encontrar todos los mundos humanos.
incluyendo la Tierra. El Capitán Kiss apareció en la pantalla de visualización. Sostenía su pipa con una mano, apretándola tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Jefe maestro, creo que el Covenant usará un salto desliz espacial preciso a una posición justo al lado del muelle espacial. Pueden intentar llevar sus tropas a la estación antes de que los cañones Supermac puedan destruir sus naves. Esta será una misión difícil, jefe. Estoy abierto a sugerencias. Podemos ocuparnos de ello, contestó el jefe maestro. Los ojos del Capitán Kiss se abrieron de par en par y se inclinó hacia adelante en su silla de mando. ¿Cómo exactamente, jefe maestro? Con el debido respeto, señor. Los Spartans están entrenados para manejar misiones difíciles. Dividiré mi escuadrón. 3 de ellos abordarán el muelle espacial y se asegurarán de que los datos de navegación no caigan en manos del Covenant. El resto de los Spartans irán a tierra y repelerán a las fuerzas invasoras. El Capitán Kiss consideró esto. No, jefe maestro, es demasiado arriesgado. Tenemos que asegurarnos de que el Covenant no tenga los datos de navegación. Usaremos una mina nuclear, la colocaremos cerca del anillo de atraque y la detonaremos. Señor, el PEN quemará las bobinas superconductoras de los cañones orbitales. Y si utiliza las armas convencionales de la Pilar o Photon, la base de datos de navegación puede sobrevivir. Si los Covenant registran los restos, pueden obtener los datos. Cierto, dijo Kiss, y golpeó pensativamente su pipa en su mentón. Muy bien, jefe maestro. Seguiremos con tu sugerencia. Trazaré un rumbo hacia la estación de acoplamiento. Prepara tus Spartans y 2 naves de descenso. Los lanzaremos. Consultó con Cortana en 5 minutos. Como diga, capitán. Estaremos listos. Buena suerte, dijo el Capitán Kiss, y desapareció de la pantalla de visualización. Suerte. El jefe maestro siempre había tenido suerte. Necesitaría la suerte más que nunca esta vez. Se volvió hacia los Spartans. Sus Spartans se pusieron en posición de firmes. Kelly se adelantó. Jefe maestro, señor, permiso para dirigir la operación espacial, señor. Denegado, dijo. Yo lideraré esa. Él apreciaba su gesto. La operación espacial sería 10 veces más peligrosa que la operación terrestre. El Covenant los superaría en número de 10 a 1, o más, pero los Spartans estaban acostumbrados a luchar contra enemigos numéricamente superiores. Siempre habían ganado en tierra. La extracción de la base de datos de la Circumference, sin embargo, sería en el vacío y en gravedad cero, y puede que tuvieran que abrirse paso a través de una nave de guerra del Covenant para alcanzar el objetivo. Condiciones no exactamente ideales. Linda y James, dijo. Ustedes están conmigo. Fred, eres el líder del equipo rojo. Tendrás el mando táctico de la operación terrestre. Señor, exclamó Fred. Sí, señor. Ahora prepárense, dijo. No nos queda mucho tiempo. El jefe maestro se arrepintió de su desafortunada elección de palabras. Los Spartans se quedaron de pie un momento. Kelly exclamó. Atención. Se cuadraron y le dieron al jefe maestro un fuerte saludo. Se puso más derecho y les devolvió el saludo. Estaba muy orgulloso de todos ellos. Los Spartans se dispersaron y recogieron su equipamiento, corriendo hacia la bahía de las naves de descenso. El jefe maestro los vio irse. Esta era la misión para la que los Spartans habían sido templados misión tras misión. Sería su mejor momento. Pero sabía que también podría ser su último momento. El jefe Méndez le había dicho que un líder tendría que sacrificar la vida de los que estaban bajo su mando. El jefe maestro sabía que hoy perdería camaradas, pero sus muertes servirían a un propósito necesario. O se desperdiciarían, de cualquier manera. Estaban listos. Jun manipuló los propulsores y giró la nave de descenso Pelican 180 grados. Empujó los motores a toda su potencia para frenar su impulso hacia adelante. La Pilar o Photon los había lanzado mientras navegaba a 1/3 de su velocidad máxima. Necesitarían cada milímetro de los 10.000 kilómetros entre ellos y la estación de acoplamiento para reducir la velocidad. El jefe maestro había tomado el Pelican modificado de los Spartans, equipado con explosivos. La estación estaría en aislamiento. Cada esclusa de aire estaría sellada. Tendrían que irrumpir por la fuerza. Miró hacia la popa. Linda comprobaba una de las 3 variantes de rifle de francotirador que había traído. James inspeccionaba su paquete propulsor. Había elegido a Linda porque ningún otro Spartan en particular era tan eficiente en el combate a larga distancia. Y eso es lo que quería el jefe maestro. Combate a larga distancia. Si se tratara de un combate cuerpo a cuerpo con hordas de tropas del Covenant, incluso su suerte no resistiría demasiado tiempo. Había escogido a James porque James nunca se rendía. Incluso cuando su mano fue carbonizada, se encogió de hombros ante la conmoción, al menos durante un tiempo, y les ayudó a despachar a los mastodontes del Covenant en Sigma Octanus 4. El jefe maestro necesitaría esa clase de determinación en esta misión. Echó un largo vistazo a la parte delantera del Pelican. Su nave hermana iniciaba la combustión y se lanzaba hacia Rich, Kelly, Fred, Joshua. Todos ellos. Una parte de él deseaba unirse a ellos en el combate terrestre. En el panel del radar parpadeó una advertencia de proximidad.
El Pelican estaba a 1000 kilómetros del anillo de atraque. El jefe maestro pulsó los propulsores para alinear la nave de descenso. Suprimió la alerta de proximidad. La alerta volvió a sonar inmediatamente. Extraño. Volvió a alcanzar el silenciador. Luego se detuvo al ver que el espacio alrededor del Pelican cambiaba. Aparecieron motas de luz verde. Al principio puntos precisos, que se hinchaban como moretones en un espacio de terciopelo negro. Las manchas verdes se extendieron, comprimieron y distorsionaron las estrellas. Un punto de entrada al rebufo. El jefe maestro apagó los motores del Pelican, desacelerándolos para el impacto. Una fragata del Covenant se materializó a 1 kilómetro de la nariz de la nave de descenso. Su proa llenó su pantalla de visualización. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.